¿Alguna vez ha desaparecido alguien de tu vida, pero no de tu mente? Sientes que, aunque no haya palabras, una parte de esa persona sigue contigo. No es casualidad, ni ilusión, es un eco del alma. Y si ahora mismo algo dentro de ti se estremece al escuchar esto, no estás solo. Porque lo que voy a decirte no es una teoría, es una verdad que late en la sombra de tu pecho. Y si estás escuchando esto, es porque tu alma ya lo sabía. Soy Carl Jung, y si sientes ese susurro invisible entre tú y alguien más, no estás imaginándolo. Estás sintiendo un vínculo psíquico real, un eco del inconsciente que trasciende el orgullo, el tiempo y el silencio. Porque aunque la mente quiera callar, el alma nunca miente. A lo largo de mi vida he descubierto algo que los libros de psicología no enseñan. Lo que se reprime no desaparece, se transforma, se esconde y crece en la oscuridad hasta convertirse en un símbolo, un impulso, una intuición. Y cuando alguien lucha por olvidarte, es precisamente en ese esfuerzo desesperado por no sentir donde tu presencia se arraiga con más fuerza en su mundo interior. Hoy voy a hablarte de los 7 signos silenciosos que el inconsciente envía cuando alguien te extraña, pero no puede o no quiere admitirlo. Cada uno es una grieta por donde escapa la verdad que el ego insiste en negar. Y si aprendes a leerlos, descubrirás que muchas veces lo que parece indiferencia es solo miedo disfrazado de silencio. Quédate hasta el final. No solo entenderás al otro, entenderás tu propia alma, porque los vínculos invisibles son reales. Y quizás, solo quizás, no es coincidencia que estés aquí ahora. Lo que negamos nos domina, lo que aceptamos nos transforma. A lo largo de mi vida he observado algo fascinante y profundamente humano. La gente cree que puede enterrar sus emociones como si fueran cenizas que se desvanecen con el tiempo. Pero el alma no funciona así. Lo que se reprime no desaparece. Simplemente se oculta, esperando su momento para regresar. Cuando alguien te extraña en silencio, esa emoción no se evapora, no se borra. Lo que ocurre es que el deseo se traslada al inconsciente, donde se convierte en una energía psíquica intensa y latente que sigue actuando en silencio. Imagina el inconsciente como una habitación oscura donde se guardan todas las cosas que el ego no quiere ver. Deseos no expresados, miedos no enfrentados, palabras no dichas, sentimientos no permitidos. Y dentro de esa habitación, tu imagen puede estar más viva que nunca en la mente de alguien que dice haberte olvidado. El inconsciente es como un espejo profundo. Lo que proyectamos sobre él no desaparece, solo se refleja desde otra dimensión. Y muchas veces, estas emociones reprimidas se manifiestan sin que la persona sea consciente. Quizás no has recibido una llamada, un mensaje, ni una señal explícita. Pero algo dentro de ti lo siente, porque cuando 2 almas se han conectado de verdad, el vínculo permanece, aunque no tenga nombre. Y si lo percibes, es porque algo en ti está escuchando lo que el otro aún no puede decir. Esa energía reprimida no se queda quieta, busca una salida. Y cuando no puede salir por palabras, lo hace a través de comportamientos inesperados, cambios de humor, coincidencias extrañas. Todo lo que el ego llama casualidad y el alma llama necesidad de expresión. Aquí es donde entra lo que yo llamo la paradoja de la represión. Mientras más intenta una persona reprimir un sentimiento, más fuerza psíquica adquiere ese sentimiento. Como una olla a presión que necesita liberar energía. Y lo hace inevitablemente a través de señales. Y esas señales son las que estás a punto de descubrir. Pero antes de mostrártelas, necesito que entiendas algo fundamental. Esto no es sobre perseguir fantasmas ni aferrarte a ilusiones. Es sobre desarrollar la sensibilidad necesaria para escuchar lo que no se dice, para ver lo que no se muestra, para sentir
lo que ha quedado suspendido en el inconsciente. Porque, como dije en mis estudios sobre sueños y símbolos, el inconsciente habla un idioma distinto al del ego. Habla en símbolos, en sensaciones, en sincronicidades, y quien aprende a interpretarlo accede a verdades que la lógica jamás revelará. Primer signo: el contacto repentino e inocente. No hay actos verdaderamente inocentes cuando el inconsciente está involucrado. Cada gesto revela una verdad más profunda que el ego ignora. Has estado en silencio con esa persona durante días, semanas, tal vez meses. Nada, ni un mensaje, hasta que de pronto aparece. Quizás te escribe por error, un simple hola, un emoji, un enlace que era para otra persona. O tal vez te envía un meme, una canción que compartisteis, una memoria del pasado que casualmente le vino a la mente. A simple vista, parece algo casual, inofensivo, pero en realidad es el inconsciente tomando el control. Cuando alguien te extraña intensamente, pero lucha por reprimir ese sentimiento, ocurre un conflicto interno. El deseo de acercarse compite con el miedo a exponerse. El alma quiere hablar, pero el ego no le da permiso. Y entonces ocurre lo que yo llamo acción simbólica inconsciente. El impulso encuentra una salida disfrazada de accidente. Ese mensaje inesperado no es casual. Es el resultado de una energía psíquica que se ha estado acumulando. Una tensión emocional que, al no poder expresarse directamente, busca una forma simbólica de liberarse. Imagina a esa persona con el celular en la mano, viendo tu nombre en la pantalla, luchando entre escribirte o no. La mente consciente dice, no lo hagas, ya no tiene sentido. Pero el inconsciente, más fuerte, más profundo, susurra, solo un mensaje, solo una excusa, solo para sentirme cerca por un instante. Y entonces sucede, te escribe, pero de forma velada, disfrazando el mensaje para protegerse. No dice te extraño, dice recordé esto y pensé en ti. No dice necesito hablar contigo. Dice, ¿te acuerdas del nombre de ese café donde íbamos? Estos mensajes están cargados de lo que yo llamo contenido emocional encapsulado. Parecen simples, pero dentro llevan una carga simbólica enorme. Porque lo que realmente se dice entre líneas es, no he podido soltarte. Tu presencia sigue viva dentro de mí, aunque no lo diga. Este silencio me pesa, y no sé cómo volver a ti sin parecer débil. Y tú lo sientes. Tu intuición, esa antena sensible del alma, reconoce el eco emocional que viene del fondo de otra conciencia. ¿Por qué es este signo tan poderoso? Porque revela que el vínculo sigue activo, no en la superficie, donde reinan el orgullo, el miedo o el rencor, sino en las profundidades, donde la verdad emocional permanece intacta. Cuando alguien te contacta de pronto, supuestamente sin intención, estás viendo una grieta en la armadura del ego, una fisura por donde escapa la verdad. Y esa verdad es simple. Esa persona te extraña, aunque no pueda admitirlo, y su inconsciente ha encontrado una forma de decirlo, sin decirlo. Esto, querido oyente, es la psicología viva del alma. Y apenas estamos comenzando a descubrir las huellas que el inconsciente ha dejado atrás. Segundo signo, presencia silenciosa en redes sociales. A veces, el alma quiere observar en silencio lo que ya no puede abrazar libremente. Hay una forma de contacto tan silenciosa como reveladora. La presencia constante en tus redes sociales. Sin una sola palabra, sin interactuar, sin buscarte abiertamente. Pero allí está, viendo tus historias, reaccionando desde el anonimato emocional, siguiendo cada movimiento como si aún formara parte de tu vida, aunque se esconda tras la distancia. Para la lógica, esto puede parecer simple curiosidad, pero en el lenguaje del inconsciente es una forma simbólica de conexión.
Cuando alguien te extraña pero no se atreve a acercarse, su alma busca otra forma de estar contigo. Y en la era moderna, esa forma es observarte desde lejos, invisible, indetectable. Este comportamiento aparentemente pasivo está cargado de significado psicológico. Es lo que yo llamaría proximidad emocional disfrazada de distancia racional. La persona no puede o no quiere hablarte directamente, pero tampoco puede resistir la necesidad de saber de ti, de verte, de sentirte, aunque sea a través de una pantalla. En realidad, ver tus publicaciones no es accidental. Es una válvula de escape, una forma de calmar, aunque sea por un instante, el vacío que dejó tu ausencia. Y al mismo tiempo, es una lucha constante entre el deseo de acercarse y el miedo al rechazo o al dolor. Ocurre una especie de disociación interna. El yo consciente quiere evitarte, protegerse, seguir adelante. Pero el inconsciente aún te tiene anclado, todavía te reconoce como parte de su historia emocional no resuelta. Por eso este signo es tan común y tan contradictorio. Quien observa en silencio no ha soltado del todo. Sigue emocionalmente involucrado, aunque no tenga el coraje o la claridad para admitirlo. Y tú, que eres sensible, que estás conectado a tu intuición, lo sientes. Sientes esa mirada invisible, esa energía que entra y sale de tu espacio virtual como un visitante silencioso. ¿Y sabes por qué lo sientes? Porque las almas, aunque estén separadas, siguen enviándose señales cuando algo no se ha resuelto del todo. No es ilusión, no es interpretación caprichosa, es reconocer que el inconsciente no necesita palabras para hablar. Y en el mundo digital, incluso el simple acto de mirar puede convertirse en un símbolo poderoso de un vínculo no cerrado. Esa persona puede no dar likes, no comentar, evitar cualquier señal obvia, pero no puede dejar de mirar. Y eso, querido oyente, no es indiferencia. Es deseo contenido. Es nostalgia encapsulada. Es evidencia de que algo dentro de ellos aún se resiste a soltarte. Cuando entiendas esto, dejarás de buscar señales obvias y comenzarás a leer el lenguaje sutil del alma. Porque en la psicología profunda, como bien sabes, son los detalles insignificantes los que revelan más. Y esa mirada silenciosa detrás de la pantalla a menudo dice más que cualquier palabra. Tercer signo, apareces en sus sueños y ellos en los tuyos. Los sueños son las cartas que el inconsciente nos escribe. Pocos saben leerlas. Hay veces en la vida en que despiertas con el corazón acelerado, con una imagen vívida en la mente, con un rostro que creías haber dejado en el pasado. Pero allí está. Soñaste con esa persona. Y no es solo un recuerdo. El sueño tiene poder, tiene color, tiene peso emocional. Quizás soñaste que se reencuentran, que hablan, que se reconcilian, que lloran, o que se miran como si el tiempo no hubiera pasado. Y al despertar, algo dentro de ti queda alterado, conmovido, agitado. ¿Te ha pasado? Permíteme decirte algo que no es consuelo emocional, sino una observación desde la profundidad de la psicología analítica. Cuando alguien aparece una y otra vez en tus sueños, especialmente en los más significativos, no es coincidencia. Los sueños no son solo productos de la mente, son la expresión simbólica del alma. Y cuando sueñas con alguien que te extraña en secreto, es muy probable que esa persona también esté soñando contigo, o que sin saberlo, te esté enviando la energía de su memoria, de su nostalgia, de su deseo no expresado. El inconsciente no conoce barreras de tiempo ni distancia. No entiende bloqueos en redes sociales ni finales definitivos. Vive en una dimensión donde todo lo que alguna vez se sintió profundamente sigue existiendo simbólicamente. Y en ese espacio, el sueño actúa como un puente, un canal de comunicación emocional entre dos almas que no han terminado de despedirse. He visto esto una y otra vez en mis pacientes y en mi propio proceso interior.
Personas que cerraron todas las puertas racionales, pero que seguían encontrándose noche tras noche en sus sueños. ¿Por qué? Porque el inconsciente necesitaba completar lo que el ego interrumpió. Cuando alguien sueña contigo, está procesando emocionalmente lo que no pudo poner en palabras. Y cuando tú sueñas con esa persona repetidamente, es porque su imagen sigue activa en tu psique, o porque, y esto es más común de lo que parece, existe una conexión mutua operando en silencio desde lo profundo. No significa que debas actuar, ni que todos los sueños tengan un mensaje literal, pero sí tienen una verdad emocional que merece ser reconocida. No para aferrarte al pasado, sino para entender qué parte de ti aún está ligada a esa experiencia. A veces estos sueños traen paz, otras veces confusión, pero siempre traen una pista, una clave sobre qué no ha soltado el alma, o sobre qué el alma del otro aún no ha podido soltar, porque, como dije, el sueño es una pequeña puerta oculta en lo profundo del alma, que conduce a ese recinto cósmico y ancestral donde habita la verdad. Y si esa verdad te muestra un rostro que creías perdido, escucha, mira, siente. Quizás no estás soñando con esa persona porque tú la extrañas. Quizás estás soñando con ella porque ella piensa en ti. Cuarto signo, cambios de humor inexplicables. Cuando piensas en esa persona, las emociones no siempre son tuyas. A veces solo estás sintiendo el eco psíquico de alguien que te piensa desde lejos. Hay días en que todo parece tranquilo, hasta que, sin razón aparente, algo cambia dentro de ti. Una tristeza repentina, una ansiedad que no puedes explicar, una nostalgia pesada, como si una presencia invisible hubiera tocado tu energía sin permiso, y entonces, como un relámpago cruzando tu conciencia, aparece su imagen, esa persona, la que se fue, la que ya no llama, la que dice que te olvidó. Te preguntas, ¿por qué pienso en ella ahora? ¿Por qué me siento así si ya la superé? La respuesta no está en la lógica. Está en el territorio profundo de la psique, en el lenguaje sutil del inconsciente. Porque muchas veces, lo que sientes no es solo tuyo. En mi experiencia como analista, he visto incontables casos en los que una persona, sin saber por qué, experimentaba olas de tristeza, melancolía o tormenta emocional cada vez que alguien con quien había estado conectado pensaba intensamente en ella. Este vínculo invisible pero real es lo que yo llamo campo psíquico compartido, un lazo que, aunque se haya roto físicamente, sigue activo energéticamente en el inconsciente, en ese espacio donde las almas se comunican sin palabras. Cuando alguien te extraña, especialmente si reprime ese sentimiento, la energía emocional que genera no desaparece. Se transforma en una vibración que busca canalizarse. Y como todo en el universo tiende a fluir, esa energía busca el camino más directo hacia su objeto, tú. Y así llega. La sientes como un cambio de humor inexplicable, como un peso en el pecho, como una emoción que no te pertenece, pero que de alguna manera te invade. No significa que estés obsesionado, ni que estés atado al pasado. Significa que tu alma sigue sintonizada con una frecuencia emocional que aún no se ha cerrado del todo. Es importante aprender a discernir qué siento es una herida mía que no ha sanado, o es un eco que viene de otra persona. Ambas cosas pueden coexistir. Pero cuando el sentimiento aparece de pronto, sin razón, y siempre está ligado a esa persona, es muy probable que estés viviendo una resonancia emocional inconsciente. Esto es más común entre personas que tuvieron un vínculo profundo, aunque breve, y mucho más frecuente cuando la separación fue abrupta, sin cierre, sin explicación emocional. Porque el inconsciente no acepta finales sin sentido. Sigue buscando respuestas, sigue enviando señales,
sigue proyectando su carga psíquica hacia afuera. Y tú, que eres sensible, que has emprendido un camino de autoconocimiento, no estás imaginando cosas. Estás percibiendo lo que la lógica no puede ver. Porque, como siempre dije, la psique no se limita al cuerpo. Se extiende como una red invisible entre almas que alguna vez se tocaron con verdad. Así que si últimamente te has sentido alterado sin razón clara, si has sentido emociones ajenas que no comprendes, quizás no sea un error. Quizás alguien te extraña en silencio. Y tú estás sintiendo, sin querer, esa emoción que busca regresar a su origen. Quinto, sexto y séptimo signos. Acciones inconscientes que los delatan. Cuando el inconsciente ya no soporta el peso del silencio, empieza a hablar a través de nuestros actos más inocentes. Y entonces, lo casual se convierte en una confesión simbólica. Hasta ahora hemos hablado de contacto repentino, redes silenciosas, sueños compartidos y energía emocional que viaja sin palabras. Pero llega un momento en que el alma ya no puede ocultarse. Y entonces, la verdad reprimida comienza a manifestarse a través del comportamiento, como un impulso que necesita salir del sótano donde el ego lo encerró. Estos tres signos que ahora te revelo no siempre son fáciles de reconocer. Pero una vez que los ves con claridad, nunca podrás ignorarlos, porque detrás de cada uno hay una emoción contenida que ha llegado a su límite. Quinto signo, se cruzan contigo por casualidad. ¿Has visto a esa persona en lugares donde antes no aparecía? En ese café que frecuentas, en el parque donde vas a despejarte, o incluso en eventos a los que nunca solía asistir. Puedes pensar que es coincidencia, pero en el lenguaje del inconsciente, la coincidencia es una forma disfrazada de intención reprimida. Cuando alguien te extraña pero no puede, o no sabe, decírtelo, busca formas simbólicas de acercarse sin exponerse emocionalmente. Y una de esas formas es el encuentro espontáneo. No es acoso, no es manipulación, es mucho más sutil y complejo. Es una necesidad interna que se filtra a través del comportamiento. La persona no dice, quiero verte, pero su inconsciente toma decisiones por ella. La empuja a lugares donde podría encontrarte. La lleva, sin saberlo, hacia donde tú estás. Porque en el fondo, no busca hablar contigo, sino sentir que aún existe un puente. Sexto signo, hablan de ti sin mencionarte. Otro signo poderoso es cuando esa persona comienza a hablar de ti, sin hablar directamente de ti. Menciona lugares, frases, canciones, películas o recuerdos que solo tienen sentido en el código emocional que compartieron. Quizás lo descubres por amigos en común, o ves una publicación que, sin nombrarte, parece escrita desde el rincón más íntimo de su nostalgia. Esto ocurre porque el inconsciente necesita sacar lo reprimido, y lo hace en fragmentos, en símbolos, en referencias indirectas. No puede decir, aún me importas, pero dice, hoy recordé ese lugar al que íbamos. No puede confesar, pienso en ti cada día, pero deja pistas, palabras sueltas, frases que solo tienen sentido si las interpretas desde el vínculo que compartieron. No es manipulación, es una manifestación natural de una energía psíquica que aún no ha encontrado expresión consciente. Séptimo signo, proyectan emociones intensas sin razón. El último signo es quizás el más obvio y al mismo tiempo el más confuso. Cuando alguien que te extraña pero lo reprime comienza a proyectar emociones intensas sin razón aparente, puede parecer frío, distante, incluso agresivo, o por el contrario hipersensible, dramático, alterado por pequeñas cosas. ¿Qué está pasando? El inconsciente está estallando. La represión emocional ha alcanzado su límite. Y la única forma que el ego tiene de mantener la máscara es proyectando hacia afuera lo que no puede procesar hacia adentro. La ira no es contra ti,
Es contra el conflicto interno que no puede resolver. La indiferencia no es desinterés, es un escudo para evitar mostrar cuánto duele. Estas proyecciones son mecanismos de defensa que revelan, sin querer, el peso emocional que aún cargas dentro. Porque, como siempre dije, lo que no se hace consciente se manifiesta en la vida como destino. Y lo que se reprime, sooner or later, encuentra su camino a la superficie, aunque sea a través de gestos contradictorios, silencios duros o emociones desplazadas. No hay finales en el alma, solo transformaciones. Cuando un vínculo es verdadero, ni el tiempo, ni la distancia, ni el silencio lo destruyen, solo cambia de forma. Como un río que sigue su curso aunque esté oculto bajo tierra. A lo largo de este viaje simbólico, te he mostrado cómo el inconsciente habla no con palabras, sino con gestos, presencias, sueños, sincronicidades y silencios llenos de sentido. Te he mostrado cómo alguien que te extraña, aunque lo niegue, se delata. Porque el alma no sabe mentir. Y aunque el ego quiera seguir adelante, aunque la mente diga que ya terminó, si queda algo pendiente, vibrará en lo profundo. No necesitas buscar señales para revivir lo que fue. No se trata de volver al pasado. Se trata de entender que sigue vivo dentro, honrar lo que fue verdadero e integrar lo que esa persona representó en tu viaje de individuación. Porque muchas veces el otro no vino para quedarse. Vino para despertar algo que dormía en ti. Y a veces, lo más amoroso que puedes hacer no es correr tras alguien, sino cerrar los ojos, agradecer lo vivido y permitir que su recuerdo se transforme en sabiduría. Cada conexión deja una marca en el alma, y algunas marcas nunca se borran, no porque estés atado a ellas, sino porque se han convertido en parte de quién eres. Recuerda, no estás solo en lo que sientes. Hay alguien, en algún lugar del mundo, que también lo ha sentido, quizás incluso esa misma persona. Y aunque nunca lo diga, aunque el mundo nunca lo sepa, su inconsciente sigue hablándote, porque el alma, querido amigo, siempre encuentra el camino de regreso a lo que una vez la hizo vibrar.